Hagamos historia. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo. Una búsqueda en la historia local para saber quiénes fuimos, para tratar de pensar quiénes somos, pero sobre todo, para pensar juntos quiénes queremos ser. Hagamos historia en Cuando el río suena. Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida. Hagamos historia. Man, you want me to play? I'll play. 11 horas, 8 minutos, continuamos en Cuando el río suena y en nuestra sección Hagamos Historia. Vamos a hacer un poquito de historia y para eso tenemos la suerte y la alegría de contar con Sergio Paz, historiador de nuestra región, que ha tenido la amabilidad de atendernos en el día de hoy. Para charlar, justo agarramos ahí en el medio una serie de fechas que tienen que ver con figuras fundamentales de la historia y que nos gusta poder charlarlas, por eso lo conectamos a Sergio, pensando la película completa y no a veces la foto que queda, el fragmento que queda de esa historia, tiene que ver con la fecha, digo, más allá de los debates historiográficos, la fecha de nacimiento esta semana, el 25 de febrero, del general Don José de San Martín, y en el día de hoy, 27 de febrero, el izamiento por primera vez del estandarte argentino, de la bandera argentina, y la figura de Manuel Belgrano. Digo, dos figuras fuertísimas para nuestra historia, pero como decíamos al comienzo del programa, que a veces nos llegan un poco recortadas, nos llevan un poco sintetizadas y nos da la sensación, ahora vamos a ver qué dice Sergio, que nos perdemos la mejor parte. Buenos días, Sergio. Germán Melchior te saluda. Buenos días, Germán, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia también. No sé si se escucha bien. Se escucha perfecto, se escucha un poquito bajo, lo escucho, pero ahora nos subimos acá y lo arreglamos. Bien. ¿Me equivoco mucho si digo que nos llegan muy recortadas esas grandes figuras, estos personajes de la patria? No te equivocas. Y yo creo que la preocupación está dada en que encima lo que nos llega recortada de la forma donde nosotros no podemos poner en debate las figuras de Belgrano y la de San Martín, ¿no? No porque ellos sean, porque tengan una crítica como puede tener algunos de los otros personajes de la historia, sino porque nos contaron parcialmente sus vidas y lo que interesaron. A modo de ejemplo nada más, después lo podemos desarrollar, ¿no? Es muy, muy extenso el tema, pero nosotros tenemos la figura de un San Martín general, padre de la patria, y él en ningún momento quiso ser ningún padre de la patria. Es más, San Martín era una persona bastante despreciada en Buenos Aires, pero para 1920, cuando hay toda una revisión histórica en esta década, no solo en lo histórico, sino en lo pedagógico y en lo militar, termina la década con el golpe de Estado del general Uriburu, haciendo mención al ejército sanmartiniano. Claro. Entonces es el uso de las figuras de los próceres, es el uso que se les da, ¿no? Y bueno, y con la historia mitrista, esta historia liberal, que aún quedan resabios en las escuelas, se estudia o se lee o se analiza parcialmente la vida y solamente algunos hechos así fundamentales. Y nos perdemos la posibilidad de conocerlos, ¿no? Claro, cuando uno piensa en San Martín, inclusive, uno piensa en la educación que ha recibido sobre el tema San Martín, más allá de que después uno se interesa, si tuvo la suerte de llegar a algún texto que indague un poquito más, pero lo que le queda es el genio militar, padre de la patria. Digo, pero, por ejemplo, yo recién me encontré de grande con el San Martín político, con el San Martín gobernador de Cuyo, con el San Martín reivindicador de la cultura como elemento fundamental para la revolución. Digo, todo eso uno se lo encuentra si tiene suerte. Claro, por eso, pero eso lamentablemente, por ejemplo, en las escuelas no está, y si está es porque depende del docente, ¿no? Por eso es importante la revisión de la currícula, es importante la revisión de qué es lo que queremos decir. A esto me refería con esta historia mitrista liberal que todavía perdura en la escuela, ¿no? Pero yo creo que hace ya un poco más de una década que hay toda una revisión
por suerte, una revisión que hay que poner en debate, ¿no? A mí no me gusta lo pendular, no me gusta desde el olvido a la reivindicación total sin poner en crítica. Entonces, bueno, creo que hay un punto medio, pero esto pasa por, en este caso pasa más por la voluntad de las personas de sentarse a leer que por una cuestión pedagógica. Pero bueno, de a poco lo vamos cambiando, pero solo sucede esto si nos comprometemos, ¿no? Si decimos, bueno, che, a ver, sanlorencinos, no con ese nacionalismo o ser un sanmartiniano de ley, no, simplemente, a ver, San Martín, San Lorenzo, ¿cuál es la relación? ¿Qué hacía acá en San Lorenzo? ¿Qué hizo Belgrano acá? ¿Qué estaba haciendo cerca en Rosario, ¿no? O el tema de por qué Belgrano se le ocurre hacer una escarapela y luego una bandera y no ponerlo, o la misma vida de Belgrano, que ojalá que después lo podamos desarrollar algún día también, ¿no? Como que reivindican esto, que murió en la pobreza, nació en una casa rica y termina muriendo pobre, pero esto es para analizarlo. ¿Quién puede reivindicar una pobreza? ¿Por qué no analizamos por qué Belgrano murió pobre y quiénes son los responsables que Belgrano haya tenido sus últimos años una pobreza extrema a tal punto que no tenga la familia ni siquiera dónde enterrarlo, cómo enterrarlo? Sí, te agrego algo más, digo, incluso cuando uno piensa, como bien decías vos, lo decíamos al comienzo del programa, viniendo de una familia acomodada, lo que uno no le cuentan cuando le hablan del Belgrano pobre es que no solo que reclamó durante todos sus últimos años lo que le correspondía, las pensiones que nunca le llegaron, sino que además toda esa plata fue destinada a una idea, ¿no? A la idea de la Revolución Argentina. No es que se la timbió, digo, no es que llegó a pobre porque administró mal. Claro, bueno, fíjate lo que estás diciendo, Germán. El tema cuando él recibe el dinero por haber triunfado en las batallas de Tucumán y Salta. La destinó a las escuelas. Dice, ¿cómo me van a pagar a mí por ganar las batallas si es lo que tengo que hacer? Claro. Entonces, bueno, que se hagan 4 escuelas que no se hicieron con ese dinero, ¿no? Que después se terminan haciendo, pero no con ese dinero. Entonces, bueno, está muy interesante el tema de estos bloques que proponen algunos programas como el tuyo de poder revisar la historia. Y no es que nosotros tengamos la verdad, de que simplemente que la analizamos, la dejamos pensando, proponemos una forma distinta de analizarla, rompemos un poco la estructura, tumbamos mitos, ¿viste? Porque, por ejemplo, de San Martín parece que hay cosas que no se pueden hablar, no sé por qué, pero parece que hay cosas que no se pueden hablar, y reivindicamos lo humano. Tuvimos la suerte de hacer el año pasado, de estrenar una obra de teatro, ¿no? Sobre San Martín, las horas posteriores al convento, al combate, lo que pasa dentro del convento. Bueno, después lamentablemente por la pandemia no se pudo llevar adelante, pero ahí mostramos un San Martín totalmente humano, ¿no? Y en realidad, bueno, a ver, no quiere decir que nosotros hablamos y esta es la verdad de este San Martín. Simplemente humanizamos la figura y en ese humanizar la figura nos permite conocerlo, discutirlo y enamorarnos, amigarnos, salir del bronce y hacerlo humano. Así que bueno, a eso apostamos con esta historia pensada, ¿no? Sergio, cuando uno piensa esto, este vaciamiento, digamos, de la complejidad de estos personajes históricos, digo, ¿tiene que ver o te parece que tiene que ver con que todavía muchas de sus ideas, no sé, yo lo pienso en San Martín, pero lo pensaba fundamentalmente esta semana en Belgrano? Muchas de sus ideas siguen teniendo una actualidad que es pasmosa, ¿no? Que uno lo piensa y decir, ¿cómo puso en discusión algo hace tanto tiempo que hoy todavía está en discusión? Pienso la cuestión de la tierra, la cuestión de la industria, hablábamos temprano, la cuestión de las materias primas y si la industrializás acá o no. Digo, ¿te parece que tiene que ver también con eso, que todavía son actuales las ideas? Son totalmente actuales, y son actuales porque no se han puesto en marcha. Yo los escuchaba esta mañana temprano y se hablaba de eso, ¿no? Se hablaba de Belgrano, por ejemplo, 1804, escribía, no vendamos cuero, produzcamos zapatos, vendamos zapatos. Claro. Por ejemplo. Increíble. Entonces, tiene una avanzada para la época, ¿no? La educación en las mujeres, el tratamiento de los pueblos originarios, cómo repartir la tierra.
O sea, son ideas de avanzada y son de avanzada para nosotros porque todavía en esta Argentina no se han puesto en marcha esas ideas. Y lamentablemente se conocen poco, ¿no? Yo digo que la historia, uno desde el presente analiza la historia. Y aunque parezca una frase que es muy sencilla, es demasiado compleja, ¿no? Uno hace historias siempre desde el presente, porque en el presente intenta argumentar, justificar, comprender. Uno siempre hace desde el presente. Cuando aquel presidente, cuando se cumplieron los 200 años de nuestra independencia, ¿no? 2016, y el presidente en ese momento, Macri estoy hablando, en Tucumán, con el único invitado que era el rey de España, le dice al rey, me imagino la angustia que han tenido nuestros próceres al declarar la independencia. En realidad, Macri no es quien aprobó la materia historia. Él está haciendo historia desde el presente y él está esperando la lluvia de inversiones y el apoyo desde Europa. Entonces no se puede poner de punta, ni se le hubiese ocurrido ponerse de punta. Entonces él reinventa la historia para traerla al presente que a él le conviene, que no es que no es el presente que nos conviene a nosotros. Entonces cuando uno hace historia del presente. Hoy, en este cordón industrial, con toda la problemática que trataste en tu programa, con toda la problemática que estamos viviendo, hoy traer la figura desde nuestro presente, la figura de Belgrano, es actualizar los temas y decir, che, muchachos, hace más de 200 años que estamos debatiendo esto y no lo podemos poner en marcha. Al menos sepámoslo, que hace 200 años que estamos perdiendo tiempo. Al menos sepámoslo. Esa es un poquito la idea de este micro, de este espacio que le vamos a dar a la historia aquí en Cuando el Río Suena. Sergio, seguramente te vamos a volver a joder, te vamos a volver a molestar, porque nos gusta mucho charlar de historia. Hay mucho para charlar de la historia regional. Siempre dice Carlitos del Frade, que ahora a continuación lo tenemos ahí charlando un poco de la política provincial, que es muy difícil que uno quiera algo que no conoce, y lo de la historia tiene que ver con eso, ¿no? A veces conocemos muy poco de lo que ha pasado muy cerquita de lo nuestro, y es muy difícil enamorarse de algo que uno no conoce. Así que la idea un poco es esa, y seguro te volvemos a joder. Seguro que sí. Déjame cerrar solamente con lo siguiente, ya que hoy se recuerda el día de que se enarbola esa enseña, ¿no? En Rosario, 27 de febrero. Quiero rescatar, que en la historia están olvidadas las mujeres, la figura de María Catalina Echeverría. También ponemos en debate la figura de María Catalina Echeverría, que la historia la cuenta y la narra como la mujer que cosió la bandera. Y parece que cosió la bandera por ser mujer, ¿no? Entonces esto no nos permite pensar que María Catalina, hermana de Vicente Anastasio Echeverría, amigo de Belgrano, que habían ido juntos al Paraguay, a la campaña del Paraguay, estaba convencida de la causa revolucionaria. Por eso ella se ofrece a coser la bandera, porque está convencida, ella y algunas mujeres más, ¿no? Lamentablemente queda el nombre de ella, pero ella y algunas mujeres más están convencidas de la causa revolucionaria. No es que cosieron la bandera por ser mujeres. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que poner en debate. Una mujer que termina viviendo después, con los años, acá en San Lorenzo, y que muere acá en San Lorenzo. Pero María Catalina Echeverría, de Vidal, es muy importante, porque no es que si no hubiese estado María Catalina no hubiese habido bandera. Pero la confección, Belgrano cuando está en Rosario en 1812, está habitando la casa de los Echeverría, para en la casa de los Echeverría, María Catalina, Anastasio, están empapados de esa revolución. Eso es lo que nosotros tenemos que narrar. ¿Quiénes son los personajes de la historia que no están, que están invisibilizados o están mal narrados? Entonces nos permitimos en este espacio pensarlo distinto, ¿sí? Pensar a una María Catalina Echeverría convenciendo a otras mujeres sobre la causa revolucionaria. Así que, bueno, bien, es eso para reivindicar hoy su figura, la figura que fue la única mujer que Belgrano le permitió estar en el izamiento, porque había tropas, ¿no? Claro. Tropas, todos hombres, pero la que sí estuvo, la única mujer que estuvo en el izamiento de la bandera, que no es la bandera que conocemos hoy, pero que fue una bandera en sí, porque lo que importa acá es
el concepto de independencia, el concepto de separación, de soberanía que tiene Belgrano en la cabeza, claro, que una vez por todo, claro, identidad una vez por todas, rompamos los lazos con España y terminemos con esta máscara de Fernando VII que no nos lleva a ningún lado. Un gustazo, Sergio. La verdad Dale, que un gustazo y seguiremos indagando en nuestra historia. Dale, y seguimos participando en el año. Dale. Abrazo y el saludo a la audiencia. Un abrazo grande. Charlábamos con Sergio Paz sobre la figura de San Martín, sobre la figura de Belgrano, sobre el recorte que suele haber en cómo nos cuentan la historia en este segmento que hacemos.